No las vamos a mirar todas en detalle, pero sí vamos a hacer el ejemplo con una y vamos a hacer las otras dos de 3 situaciones para encontrar ecuaciones de planos que tienen que ver con resultados de la geometría clásica, de la geometría euclidiana, que son las siguientes. Y ustedes las tienen ahí planteadas en el apunte. De la geometría euclidiana, uno sabe, o tenemos algunos resultados que nos dicen que en el espacio, dos rectas que se cortan, vamos a tratar de hacerlo medio recta, dos rectas que se cortan en el espacio forman, seguro, un plano. ¿Sí? También, otro resultado es que 3 puntos no alineados en el espacio seguro forman o determinan un plano. ¿Sí? Si yo doy 3 puntos que no están alineados, que no están sobre la misma línea, seguro hay un único plano que contiene los 3 puntos. Lo mismo nos pasa con las rectas. Si tengo dos rectas que se cortan, hay un único plano que contiene a las dos rectas. Y el otro caso es el de las rectas perpendiculares. Si yo tengo, paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas, seguro hay un único plano que las contiene. ¿Sí? Entonces, el problema en esos 3 casos es, bueno, ¿cómo hago para encontrar ese plano? ¿Cómo hago para encontrar la ecuación? Supongamos que me dan, en el primer caso, las ecuaciones, o de alguna manera me permiten obtener las ecuaciones de dos rectas que se cortan. ¿Cómo hago yo para encontrar la ecuación del plano que las contiene? O si me dan 3 puntos que no están alineados, ¿cómo hago para encontrar la ecuación del plano? O si me dan dos rectas que son paralelas, ¿cómo hago para encontrar la ecuación del plano? ¿Sí? La respuesta es siempre la misma. ¿Qué necesito yo para encontrar o para armar la ecuación de un plano? ¿Qué acabamos de decir? Dos objetos necesitábamos para armar la ecuación de un plano. Un objeto era un punto por donde tiene que pasar el plano, y el otro era, ¿cuál? Martina, no me respondió. La normal. Claro. Un vector que sea normal al plano. Uno, cualquiera, no importa cuál, pero que sea normal al plano. ¿Sí? En los 3 casos tengo que hacer lo mismo, entonces. Tengo que encontrar un punto por donde tiene que pasar el plano, y tengo que encontrar un vector que sea perpendicular al plano. ¿Sí? Vamos a hacer de ejemplo el caso de los 3 puntos, y después les comento los otros 2 casos, pero les dejo para los ejercicios para resolver a ustedes. ¿Sí? Supongamos que estoy en este caso, en el que tengo 3 puntos. Vamos a ponerle nombre. A, B y C. ¿Sí? Y necesito entonces encontrar un punto por donde pasa el plano, un vector perpendicular. Obviamente, un punto por donde pasa el plano, ya está, tengo 3. Elijo cualquiera de esos 3 y listo. La primera parte la tengo resuelta. La parte complicada es la de encontrar un vector que sea perpendicular. ¿Sí? Encontrar este R que necesito. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si yo construyo el vector AB, bueno, ahí está, más lindo. ¿Cómo es este vector AB respecto al vector R? Pensemos que AB, como tanto A y B están en el plano, AB es un vector que está sobre el plano, ¿sí? Paralelo al plano.
¿Cómo va a ser entonces AB respecto al vector R? ¿Qué ángulo van a formar? AB con R. 90 grados. Claro. AB va a ser perpendicular a R. ¿Podríamos con eso solo encontrar cuál es el vector R? O un vector R que sea perpendicular al plano. La respuesta es que no, porque yo podría tener un vector, por ejemplo, acostado así, que también es perpendicular al AB, pero sin embargo no es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, solo con pedir, encontremos un vector perpendicular a AB, no me va a dar el R que yo quiero, porque de hecho hay infinitos vectores perpendiculares a la B que apuntan en un montón de direcciones que no me sirven, ¿sí? Entonces, esa sola condición, pedir que R sea perpendicular a AB, no me alcanza. Bueno, pero yo tenía 3 puntos. Así como formé el vector AB, podríamos formar el vector AC. Y con el mismo argumento que dijimos hoy, AC también tiene que ser perpendicular a R. ¿Sí? Y ahora pensemos. ¿Me pasa lo mismo que antes? ¿Me va a pasar como antes cuando solo miraba a la B? Si yo le pido a un vector, ¿sí?, que sea perpendicular a AB y a AC al mismo tiempo, que sea perpendicular a los dos. Ahora, ¿me va a poder dar uno que esté acostado? ¿Uno así, por ejemplo? ¿Qué les parece? No. No. Uno acostado así lo puedo hacer perpendicular a la B, pero no va a ser perpendicular a la AC. ¿Sí? Y lo mismo si hago uno acostado para allá. Va a ser perpendicular a la C, pero no va a ser perpendicular a la B. La única manera de que un vector sea perpendicular a los dos al mismo tiempo es que sea así, o que vaya para abajo, o que sea uno más largo. ¿Sí? Pero todos estos son perpendiculares al plano. Todos los vectores que cumplen ser perpendiculares a AB y a AC al mismo tiempo, seguro van a ser perpendiculares al plano. Y eso es lo que queremos, un vector perpendicular al plano. Entonces, son infinitos, ¿sí? Porque, insisto, le podría ir cambiando el largo o hacerlos apuntar para abajo, uno más cortito, uno más largo, o uno que apunte para abajo. Hay infinitos vectores que son perpendiculares a los dos al mismo tiempo, pero no me importa, porque cualquiera de estos es perpendicular al plano. Y lo que yo necesito era un vector perpendicular al plano. Entonces, de todos estos me elijo uno, cualquiera, y ya está. Tengo solucionado el problema. Entonces, ahora, esta era la parte geométrica. ¿Sí? Geométricamente, ¿cómo pienso un vector perpendicular al plano? Ahora vamos a la parte algebraica. ¿Qué cuentas tengo que hacer para encontrar las componentes de este vector o de estos vectores que son perpendiculares? Y lo único que tengo que hacer es traducir esto en cuentas. ¿Cómo traduzco en cuentas? Ya lo vimos. Tengo que decir que R por AB me tiene que dar 0, y que R por AC me tiene que dar 0. Y de acá, de resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto me va a quedar 2 ecuaciones para resolver, voy a sacar un vector R. ¿Sí? Ahora, insisto en un ratito, hacemos un ejemplo con números de esto para que veamos cómo se soluciona. Entonces, desde acá saco
un vector normal. Y como punto, elijo cualquiera. Elijo el A, el B o el C. Y ya está. Tengo todo para hacer la ecuación del plano. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo y después volvemos a los otros dos casos. Voy a agarrar el que está en el material, así no tengo que pensar en algo que las cuentas anden más o menos bien. El ejercicio 3 de la página 147 les dice, encuentre la ecuación del plano que contiene los puntos 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, y el otro era 4, 0, 1. Entonces, tengo que encontrar la ecuación del plano que contiene a estos tres puntos. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a estos puntos. Vamos a decir que este es el A. Este es el B y este es el C. Y entonces vamos a hacer lo que dijimos recién. Armamos los vectores AB y AC primero. AB va a tener como primera componente 0, como segunda componente 3 y como tercera componente 3. Y AC va a tener como primera componente 3, como segunda componente 1 y como tercera componente 1. ¿Sí? Ustedes revísenme las cuentas por las dudas porque por ahí meto la pata. Ahora, entonces, nuestro problema es encontrar un vector R, R1, R2, R3, normal al plano. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a hacer? Planteando que este R tenía que ser perpendicular al AB y al AC. R por AB igual 0, R por AC igual 0. Entonces ahora hago esos productos puntos entre R y AB y entre R y AC. ¿Sí? Yo lo voy a hacer directamente, voy a poner lo que da. Me va a dar R1 por 0 más 3 por R2 más 3 por R3. Esto es igual a 0. Y R por AC me va a dar 3 por R1 más R2 más R3 igual a 0. ¿Sí? Y ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces acá viene la parte a la que hay que prestarle un poquito de atención. Fíjense, tengo dos ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo en este sistema de ecuaciones? Tres incógnitas. Faltaría una ecuación. Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. ¿Qué va a pasar cuando lo intente resolver entonces? ¿Cuántas soluciones voy a encontrar? Si tengo más incógnitas que ecuaciones. Ninguna. O, hay dos chances. Una chance es no encontrar ninguna, que en este caso no se puede, porque está igualado a 0, así que seguro todas las componentes 0 sería seguro es una solución. Pero obviamente esa no me interesa. En un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones, lo que ocurre es que o no hay solución o hay infinitas soluciones. ¿Sí? Y como este seguro tiene soluciones, porque lo que se conoce como un sistema homogéneo está igualado a 0, este seguro va a tener infinitas soluciones.
Y está bien que tenga infinitas soluciones. ¿Qué dijimos recién acá arriba? ¿Cuántos vectores había que eran perpendiculares al AB y al AC al mismo tiempo? ¿Cuántos hay? Infinitos. Claro, hay infinitos vectores que son perpendiculares al AB y al AC. Entonces este sistema de ecuaciones va a tener infinitas soluciones, que son esos infinitos vectores. ¿Mm? Está bien esto. Lo que tenemos que ver es cómo encontrar una solución. ¿Sí? De esas infinitas, nosotros queremos una, porque queremos un vector. ¿Está bien? Una manera de resolver sería, por ejemplo, despejar de acá R2, ¿sí? Por decir una. Si despejamos, R2 es igual a menos R3, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasé el R3 para el otro lado, restando los 3 R3 y después dividido por 3. Entonces, me queda que R2 es igual a menos R3. Reemplazo. En la de abajo. ¿Y qué me queda? 3R1 menos R3 más R3 igual a 0. Menos R3 con más R3 se cancela y me queda 3R1 igual a 0, o sea, R1 igual a 0. ¿Sí? Entonces ya está, porque ahora sé que R1 tiene que ser igual a 0, sí o sí, y R2 tiene que ser igual a menos R3. O sea, este vector R, de las tres componentes que yo tenía, ya sé que la primera tiene que ser 0. La segunda tiene que ser menos R3 y la tercera R3. ¿Dónde se ve el hecho de que esto tiene infinitas soluciones? Acá, yo puedo elegir infinitos valores para R3 y todos van a ser vectores perpendiculares al plano. Cualquier valor casi cualquier valor que le dé a R3 me sirve. Hay un único valor que no le puedo dar a R3. ¿Cuál es? 0. 0, porque si le doy 0 me da el vector nulo. El vector nulo no es perpendicular a nada. No me sirve como vector normal al plano. Entonces le pongo a cualquier valor menos 0. Fíjense que esto también yo lo podría escribir así. R3 por el vector 0, menos 1, 1. ¿No? Y entonces acá se ve lo que decíamos. ¿Por qué había infinitos vectores perpendiculares? Porque yo les podía ir cambiando el módulo, ¿sí? Les podía ir cambiando la longitud, o hacerlos apuntar para abajo. Lo que no les podía cambiar es la dirección. Todos tienen la misma dirección, solo que distinta longitud. Y eso lo veo acá. Todos los vectores R son un número por el 0, menos 1, 1. Cambiando este número, cambio el largo del vector, o lo hago apuntar para el otro lado si elijo un número negativo. Pero no cambio la dirección. ¿Mm? Entonces ahora lo único que resta es elegir uno. Elijo, por ejemplo, más fácil que se me ocurra, voy a elegir, voy a hacer R3 igual a 1 y listo. Y ya está, este es el vector normal al plano. Entonces ahora, lo único que tengo que hacer es escribir la ecuación del plano. Si pongo un punto P, coordenadas X y Z, y lo hago pasar por el punto B, para no usar siempre la A, entonces lo que tengo que escribir es que R por BP me tiene que dar 0. ¿Sí? Elegí el B de los tres puntos que me habían dado, solo por renegado de no usar siempre el A. Y entonces esto será 0 menos 1, 1, por BP es X menos 1, Y menos 2, Z menos 3, igual a 0. ¿Sí? Porque el B era el 1, 2, 3, acá arriba. Y entonces ahora la cuenta me quedará 0 por X1, 0 por X menos 1, 0, menos Y menos 2,
más z menos 3 igual 0. Pongo paréntesis acá, aunque no hace falta, solo para reforzar que no me tengo que olvidar de ese paréntesis. Así que este coeficiente siempre multiplica a todo esto. Y listo. Esa es la ecuación del plano. Que pasa tanto por A, como por B, como por C. Verifiquen ustedes, ¿sí?, que esto es cierto. Que si ustedes reemplazan las coordenadas de estos tres puntos, tanto de A como de B como de C, en esta ecuación, la ecuación se cumple. ¿Sí? Eso lo hacen ustedes, ¿sí? La verificación final de que la ecuación está bien. ¿Alguna duda de cómo resolvimos este problema? Martina pregunta de qué sirve el punto C. ¿Para qué lo usamos al punto C? Este que está acá. ¿Para qué lo Para usamos? hacer uno de los vectores iniciales. Claro, exacto. Necesito sí o sí los tres puntos, porque tengo que armar dos vectores. ¿Sí? Recuerden este dibujito. Necesito sí o sí 3 para poder armarme dos vectores. ¿Está bien? Si no, nunca voy a poder encontrar este perpendicular al plano. Emanuel, ¿qué parte querías que repita? ¿Cómo llegué a esta última ecuación? Recuerden, ¿cómo se construye la ecuación de un plano? Una vez que tengo un vector normal, que es este, y un punto que puedo utilizar cualquiera de estos tres, porque tengo tres puntos por los cuales tiene que pasar el plano, la manera de construir la ecuación del plano era haciendo el producto punto entre el vector normal y un vector que vaya desde el x y z, que va a ser el punto cualquiera del plano, a el A, el B o el C. ¿Sí? Yo elegí que vaya al B. Entonces armé el vector BP. Y entonces planteé R por BP igual a 0. Esa era la condición de ortogonalidad. Vuelvo para acá. Hice esto. ¿Sí? Dije, bueno, tengo un punto A, tengo un vector R, pongo un punto genérico P, X y Z, y me armo R por AP igual a 0. Acá en vez de armarlo con el A, lo armé con el B. R por BP igual a 0. Puse quién era R. BP es un vector que va del B, del 1, 2, 3, al X y Z. Entonces era X menos 1, Y menos 2, Z menos 3. Hago el producto punto, igual a 0, y resuelvo. 0 por X menos 1, más menos 1 por Y menos 2, más 1 por Z menos 3. Y listo, igual a 0. Esa es la ecuación del plano. Después, debería verificar que estos tres puntos, A, B y C, cumplen con esta ecuación, para estar seguro que hice bien todo el ejercicio. Sería reemplazar las coordenadas de A acá adentro, hacer la cuenta y ver que da 0, reemplazar las coordenadas de B y ver que da 0, reemplazar las coordenadas de C y ver que da 0. ¿Sí? Volvamos entonces a estos dos casos que estábamos acá. De los casos típicos de la geometría euclidiana de cómo se determina un plano. Hicimos recién el de tres puntos no alineados en el espacio determinan un plano. Dos rectas también determinan un plano. Dos rectas que se cortan. Si yo tengo las ecuaciones de las rectas, o mejor dicho, si yo quiero definir rectas en el espacio, ¿se acuerdan que lo que necesito para definir las rectas en el espacio son un punto por donde tiene que pasar la recta y un vector que sea el vector director de la recta? ¿Se acuerdan de eso? Que era un vector paralelo. Por ejemplo, para esta recta, supongamos que
me salió un paralelo. Su vector director es el vector B1, y para esta otra recta, su vector director es este, que es el B2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Una recta estaba determinada por un punto y un vector que era paralelo a la recta. O sea, estos serían los datos de este problema. De alguna manera, las ecuaciones de L1 y L2, de las cuales yo puedo sacar los vectores directores B1 y B2. El problema es encontrar la ecuación del plano, y el problema es siempre el mismo, necesito encontrar un punto por donde pasa el plano y un vector que sea perpendicular al plano. ¿Sí? Arranquemos por el punto. ¿Cómo puedo hacer si yo conozco las rectas? ¿Sí? Las rectas son mi dato. Con decir las rectas son mi dato, que estoy diciendo, conozco las ecuaciones de las rectas, la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo puedo obtener un punto del plano? Igualarlas. ¿Igualar qué cosa? Las dos ¿Rectas? ecuaciones que forman la recta. Bien, si yo igualo las dos ecuaciones de estas rectas y resuelvo esa igualación, ¿sí? Recuerden que las ecuaciones, por ejemplo, las tengo en paramétricas, entonces igualarlas sería igualar la x con la x, la y con la y, la z con la z. Resuelvo, de alguna manera, ya veremos en algún ejemplo después cómo, y encuentro una solución. Esa solución, ¿qué es? Un Donde se punto que es el intersectan. punto de intersección entre las dos rectas. Claro. Esa solución es este punto. Es el punto donde se cortan las rectas. Exactamente. ¿Sí? Y es cierto, eso me sirve como un punto del plano. Está bien. Ahora, ¿no habrá otra manera más fácil? Yo dije, estoy queriendo encontrar el plano que contiene a ambas rectas. Las dos rectas esas que yo dibujé ahí, las dos viven adentro del plano. Si viven Puedes adentro del agarrar plano, cualquier punto. claro. Si las dos rectas viven dentro del plano, es porque todos los puntos de las rectas están adentro del plano. Entonces, para encontrar un punto de este plano, es necesario encontrar la intersección de las rectas. Este punto de acá, ¿no es también un punto del plano? ¿O este punto de acá, no es también un punto del plano? ¿O este otro de acá, es un punto del plano? Sí. Cualquier punto de cualquiera de las dos rectas es un punto del plano. Entonces, un punto del plano, cualquiera de... Vamos a escribirlo bien. Cualquier punto de cualquiera de las rectas. Igual necesitas saber el punto de intersección, ¿no? Una cosa que les iba a aclarar, sí, ahora era, a veces, si esto se me presenta como ejercicio, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer en el ejercicio es verificar que las rectas se corten. A veces se los va a pedir, ¿sí? Entonces, si tengo que verificar si las rectas se cortan, tengo que encontrar el punto de intersección y ahí ya lo tengo y ya está. ¿Está bien? Pero, si a mí me lo dijeron como dato, que las rectas se cortan, ¿sí? Porque por ahí el problema es ese. Mira, te doy estas dos rectas que yo te garantizo se cortan. Encontrarme el plano que las contiene. Bueno, si ya me garantizaron que se cortan, no voy a ponerme a demostrar. Le creo al que me dio el problema. ¿Sí? En general, eso no ocurre, ¿sí? Y tenemos que demostrar que las rectas se cortan. Si tenemos que demostrar que las rectas se cortan, hay que encontrar el punto de intersección. ¿Está bien? Lo que yo quería era que abramos la cabeza, ¿sí? Un punto
del plano no es necesariamente el punto de intersección de las rectas. Cualquier punto de cualquiera de las rectas está dentro del plano. ¿Sí? Porque toda la recta está dentro del plano. Ambas rectas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte del punto la solucionamos agarrando cualquier punto de cualquiera de las rectas. Si quieren el de intersección, pero no es necesario que sea ese. ¿Cómo encuentro un vector normal? ¿Cómo encuentro un vector perpendicular al plano? Y puede ser que acá ya tenemos B1 y B2 y tiene que ser perpendicular a los dos. Claro. Fíjense que esto es muy parecido a lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién fue armarnos dos vectores que fueran paralelos al plano, que están adentro del plano, y como esos dos vectores son paralelos al plano, van a ser perpendiculares al R. Acá ya los tengo, esos dos vectores. Como las rectas están adentro del plano, sus vectores directores, B1 y B2, son paralelos al plano. ¿Sí? Si la recta vive dentro del plano, si yo tengo una recta dibujada acá, su vector director es paralelo al plano. Y entonces, necesariamente, es perpendicular al R. Entonces ya está. El R lo voy a sacar de resolver. R por B1 igual a 0. R por B2 igual a 0. ¿Sí? Y de ahí sale R. Es el mismo caso que antes, ojo. Hay infinitos R's que cumplen con ser perpendiculares a B1 y a B2. Yo voy a elegir uno de esos infinitos, el que más me guste. ¿Está bien? ¿Qué nos pasa en el caso de rectas paralelas? Una pregunta. Sí. Entonces vos cuando decís, o sea, lo pregunto por eso de que para nuestra comisión, vos habías dicho que las rectas perpendiculares se tienen que cruzar, ¿no? Sí, se cortan. Sí. En el caso de las paralelas, si vos tenés dos planos paralelos, o sea, Sí. ponele que pedís dos planos paralelos, Sí. ¿hace falta que no sean el mismo plano, por así decirlo? ¿O una recta y un plano? No, eso depende de qué es lo que yo quiera hacer con el problema. En general, el caso de coincidentes, ¿sí? Es un caso particular de paralelismo. ¿Sí? Ah, ok. Lo que pasa, la pregunta viene bien porque vamos a este ejemplo que voy a hacer ahora de encontrar la recta, el plano que contiene dos rectas paralelas. Acá es importante que no sean la misma recta. Porque si son la misma recta, no hay un único plano que las contiene, hay infinitos planos que las contienen. Entonces, Perfecto. este caso, ¿sí? El caso de dos rectas paralelas, necesito que sean distintas, además de ser paralelas. ¿Sí? Eso en general, el paralelismo incluye el caso particular de coincidencia, tanto en rectas paralelas como en planos paralelos. Pero para muchos problemas geométricos es importante verificar que no coincidan. ¿Sí? Este es un caso. ¿Sí? Necesito que las rectas sean paralelas y que además no coincidan, porque si no, no voy a encontrar un plano. O sea, si en vez de tener dos rectas, con dos rectas está claro que tengo un plano. ¿Sí? Yo tengo dos rectas que son paralelas, solo puedo tirar una plancha que pase por las dos rectas. Pero si tengo una sola recta, o sea, las dos paralelas hago coincidir, hay infinitas planchas que puedo hacer pasar y que contienen a esa recta. Entonces, es importante la distinción acá de paralelas y no coincidentes. Volvamos entonces. Tengo las rectas paralelas. Vuelvo. ¿Cómo encuentro un punto que pertenezca al plano? Voy a mover un poco para acá. Sí. Sí, le digo a Martina que me contesta acá por privado.
¿Cómo encuentro un punto? De vuelta, cualquier punto que Claro. pertenezca a L1 o L2. Exacto. Cualquier punto de cualquiera de estas rectas funciona. Cualquier punto. Y se acuerdan cómo se obtenían puntos de una recta, ¿no? Si yo tengo las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿cómo hago para obtener un punto? ¿Se acuerdan que lo hicimos ayer? Ponés un escalar. Claro, le doy un valor al parámetro, al t, o el s, o el nombre que tenga el parámetro. Le doy un valor al parámetro, eso me da un x y un y un z. Ese es el punto. O sea, la parte del punto, facilísima. ¿Qué pasa con el vector perpendicular al plano? ¿Sí? Este. Es cierto que, como L1 y L2 están en R, R es perpendicular a B1, ¿no es cierto? Y también es cierto que R es perpendicular a B2. ¿No? En eso estamos de acuerdo, es muy parecido a lo que hicimos recién. ¿Sí o no? ¿No estamos de acuerdo en que R es Sí. perpendicular a B1? Eso sí, las dos rectas pertenecen al mismo plano. Sí, David, lo que estábamos diciendo justamente es que dos rectas perpendiculares sí o sí determinan un plano. Perdón, dos rectas paralelas determinan un único plano. No hay otro plano que pueda contener a L1 y a L2. Sí, acá el problema va a ser que hay infinitas perpendiculares porque B1 y B2 se apuntan para el mismo lado. Exactamente. Esto es cierto, esto que acabamos de escribir. El problema es que si yo intento hacer, como hoy, R por B1 igual a 0 y R por B2 igual a 0, no va a funcionar esto. ¿Por qué no va a funcionar? Porque, ¿se acuerdan lo que nos pasó hoy acá con el de los 2 puntos, con el de los 3 puntos? Yo dije, si solo armo el vector, arrancamos diciendo, bueno, armo el vector AB y tengo que buscar un vector R que sea perpendicular al AB. Pero si solo me quedo con eso, hay infinitas direcciones perpendiculares al AB, no solo que hay infinitos vectores. ¿Sí? Dijimos, uno que esté girado, acostado, acá también puede ser perpendicular al AB, pero no perpendicular al plano. Eso lo solucionamos agregando otro vector, el AC, y pidiendo que nuestro vector R sea perpendicular a los dos. Y con eso lo arreglamos, porque dijimos, claro, si le pido que sea perpendicular a este y también a este, no lo puedo acostar al vector R, porque cuando lo intento acostar, ya deja de ser perpendicular o a la B o a la C. Pero acá, como el B1 y el B2, ¿cómo son los vectores B1 y B2? Si las rectas son paralelas, ¿cómo son B1 y B2? Paralelos también. Claro, son paralelos. Sí, no iguales, no necesariamente son iguales, pero sí son paralelos. Entonces, si yo agarro un vector y lo acuesto un poquito, por ejemplo, agarro un vector así, este lo puedo hacer perpendicular a B2, ¿sí? Y automáticamente también va a ser perpendicular a B1, porque como B1 y B2 son paralelos, cualquier cosa perpendicular a B2 es perpendicular a B1. Y este no me sirve como vector perpendicular al plano. Entonces, el hecho de que sean paralelos me jode. Matemáticamente, lo podemos también ver a eso recordando qué significa que B1 es paralelo a B2.
¿Cuál era la condición que tenía que cumplir dos vectores para ser paralelos o colineales? Que son múltiplos. Claro, uno tiene que ser múltiplo del otro. Por ejemplo, B2 tiene que ser alfa por B1. ¿No? Si B2 es alfa por B1, y yo vengo a ese sistema de ecuaciones que habíamos planteado acá arriba, entonces en realidad este sistema de ecuaciones es R por B1 y R por, en vez de B2, alfa por B1. Si repasan las propiedades del producto punto, van a ver que ese escalar que está multiplicando a B1 lo puedo sacar afuera, multiplicando a todo el producto punto. Y lo puedo pasar para el otro lado. Dividiendo. Y entonces resulta que, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Una sola. Claro. Tengo una sola ecuación. En el caso de vectores paralelos, si intento plantear un R perpendicular a dos vectores, no tengo dos ecuaciones, tengo una sola. En realidad, lo que ocurre es, estas dos son ecuaciones equivalentes. ¿Se acuerdan las ecuaciones equivalentes de Mate-Pi? Y entonces, no voy a poder encontrar un R. Entonces este camino fracasa. Pero tengo que poder resolverlo este problema, porque si hay algo de lo que estoy seguro es que para dos rectas paralelas no coincidentes, seguro hay un único plano que las contiene. Entonces tengo que poder encontrar la ecuación. Y lo que me está complicando es encontrar el vector perpendicular. Pero acá es donde yo puedo pensar un poquito qué habíamos hecho en este caso para encontrar vectores perpendiculares. Yo en este caso me había basado en que tenía 3 puntos, ¿sí?, no alineados, y con esos 3 puntos no alineados me puedo armar dos vectores que seguro no son paralelos, porque los puntos no están sobre una misma recta, y con esos dos vectores plantear este sistemita de ecuaciones y encontrar el R. Si con los puntos que encontré en el plano hago otro vector ahí, ¿podría encontrar el R? Exactamente. Si yo tengo las ecuaciones de estas dos rectas, yo puedo encontrar un punto en una recta y un punto en la otra recta, ¿sí? De esos sitios, voy a encontrar un punto en una y un punto en la otra, y como estas rectas son paralelas, esos dos puntos seguro no están alineados. Y si me armo un vector, perdón, seguro no están alineados con ninguna de las dos rectas. Si me armo este vector P1, P2, ese no es ni paralelo a B1 ni paralelo a B2. Y lo puedo usar entonces para encontrar el R. Entonces, resumiendo, ¿cómo hago para encontrar el R acá? Elijo P1 perteneciente a L1, P2 perteneciente a L2, o sea, un punto en cada recta, y armo un vector que vaya de un punto al otro. P1, P2, P2, P1, no importa, cualquiera de los dos. Y entonces, el sistema de ecuaciones que planteo es que R por B1, por ejemplo, o por B2, da lo mismo, me dé 0, y acá, en vez de poner el otro vector director de la recta, pongo este vector P1, P2 que me inventé recién. Y de acá saco el R. Sí, acá ya esto es idéntico a este problema o idéntico a este problema. Entonces, si se fijan, en los tres casos, siempre tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? Siempre tengo que encontrar un vector
que sea perpendicular a otros dos, que ese va a ser el vector normal del plano. Acá, esos dos vectores los armé porque tenía 3 puntos, y entonces 3 puntos no alineados, y entonces con esos 3 puntos no alineados me armé 2 vectores. Acá esos 2 vectores ya me los habían dado, de alguna manera me los habían dado, eran los vectores directos de la recta. Y acá, uno lo elegí como uno de los vectores directos de la recta, y el otro lo armé yo, con 2 puntos. ¿Sí? Podría haberlos armado todos, podría haber encontrado 3 puntos, usando la ecuación de la recta, y armarme 2 vectores con esos 3 puntos. No cambia nada. ¿Sí? La gracia, o el problema siempre es el mismo, es, tengo que encontrarme 2 vectores que estén en el plano, o sea, que sean paralelos al plano, pero que no sean paralelos entre sí, esos 2 vectores. ¿Sí? 2 vectores que formen algún ángulo. Porque si son paralelos entre sí, no me sirve, que era este último caso. Entonces, en los 3, el problema es siempre el mismo. ¿Cómo encontrar el vector perpendicular al plano? Necesito encontrarme 2 vectores que sean paralelos al plano, que estén dentro del plano, y que no sean paralelos entre sí. Y con esos 2, armo este sistemita de ecuaciones, que va a tener infinitas soluciones siempre. Lo resuelvo, elijo una de las infinitas soluciones, y ese es el vector perpendicular al plano. Todos los problemas con geometría de planos se resuelven de esta manera. Todos se resuelven pensando cómo tengo que hacer o cómo puedo hacer para encontrar un vector perpendicular al plano, que si encuentro 2 vectores que están adentro del plano, que son paralelos, ya está. Porque el vector perpendicular al plano lo encuentro resolviendo este sistemita de ecuaciones. ¿Sí? Este que está acá. Estoy señalando con el mouse. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Van a ver que, créanme, cuando se pongan a resolver los problemas, terminan siendo todos iguales al final los problemas. La parte complicada está en cómo encontrar estos primeros vectores para armarme este sistema de ecuaciones de acá. Y una vez que tengo eso, son todos iguales los problemas. Por eso, en el apunte, arranca con toda una parte de cómo encontrar un vector que sea perpendicular a otros dos. ¿Sí? Si se fijan, la parte de planos, en el apunte, arranca así. Ahí me fijo en... arranca en la página 143, ecuación implícita de un plano en el espacio, pero primero dice, consideremos el siguiente problema. Dados 2 vectores no paralelos en el espacio, B y W, encontrar un vector no nulo, R, que sea perpendicular a ambos. Ese es como el problema fundamental a la hora de encontrar la ecuación de un plano. Por eso arranca de esa manera el apunte. ¿Mm? Bien. Esto es todo para lo que tenía para decir de planos. Después, lean bien el apunte.